Continuando con los ejemplos para la elaboración de programas empleando el tema funciones de cadena, voy a resolver el ejercicio 22 de este problemario, donde nos piden elaborar un programa en C++ empleando programación modular que calcule el área y el perímetro de un cuadrado. El valor del lado es ingresado por el usuario. Bien, este primer ejemplo no lo voy a desarrollar empleando programación modular. Quiero tomar este ejemplo que es sencillo para mostrar el desarrollo del problema empleando las diferentes funciones para tener el mismo resultado. Voy a pasar al compilador y a comenzar con la escritura del código fuente de este primer ejemplo para el tema funciones de usuario. Continuando en el compilador, comenzamos por la creación de un nuevo proyecto. Seleccionamos consola aplicación, en este caso en lenguaje C, nombre del proyecto, ejemplo 1, compilador por default GNU, finalizamos y desplegamos nuestro editor para modificar nuestra plantilla. Comenzamos agregando nuestras bibliotecas, conio.h, nuestro archivo edit y nuestra portada. Bien, una vez que hemos agregado nuestros archivos de cabecera, vamos a continuar en la función principal main. Bien, recordar que nos están pidiendo hacer el cálculo del área y perímetro de un cuadrado. Así que bueno, vamos a comenzar con la declaración de nuestras variables, que serían de tipo flotante, el valor del área, la variable a para el área, p para el perímetro y l que es el dato de entrada lado. Hacemos uso del gotoxy para colocar el prompt en la posición 10,5 y mediante un print indicar el título de nuestra aplicación. Entonces aquí ponemos cálculo del área y perímetro de un cuadrado. Previo hay que hacer el llamado a nuestra función carátula y limpiar pantalla. Continuamos con la solicitud de datos. Entonces en este caso solamente requiero ingresar un dato. Hago uso de la función gotoxy para ubicar el prompt en la coordenada 10,8 y en esa posición mediante un print pedir el valor del lado. Almacenamos por medio de scan en formato flotante dirección de la variable L. Y bueno, en este caso yo debo de considerar los procesos para el cálculo del área y el perímetro, pero recordando que lo voy a hacer a través de una función. Entonces ya no voy a elaborar aquí el proceso de asignar a el valor de L por L, que corresponde precisamente al cálculo del área, ni mucho menos asignar el AP el valor del perímetro, que corresponde a 4 por L. Estos dos procesos ahora van a estar basados en funciones de usuario. Tengo que desarrollar funciones que me permitan calcular el área y el perímetro de un cuadrado. Y bueno, finalmente imprimir el resultado. Bien, en este caso, bueno, definimos que vamos a crear una función que se va a llamar área. ¿Qué necesita esta función para calcular el área? Entonces necesito yo enviarle un parámetro, y ese parámetro precisamente es el valor de L, el que yo previamente le solicité al usuario. Entonces tendría que considerar que esta función es una función paso por valor, la cual requiere que le mande el parámetro de L para que internamente resuelva
y calcule el área. Una vez que calcule el área, tendrá que retornarme el valor. Así que bueno, la clasificación total o final de esta función sería una función paso por valor o paso por parámetro con retorno. El valor que me va a retornar esta función se lo voy a asignar a mi variable a. Quedaría escrito de esta manera. El mismo procedimiento tendría que considerar para el cálculo del perímetro. Entonces voy a crear una función que se llame perímetro, la cual requiere que yo le mande el valor de L para que pueda calcular el perímetro del cuadrado. Y bueno, finalmente, cuando concluye con el cálculo, me tendrá que retornar ese valor. Y el valor lo voy a asignar a mi variable P. Una vez que tengo el valor de A y el valor de P, pues finalizaría imprimiendo en pantalla los resultados. Entonces en la coordenada 10,10 voy a utilizar un print para mostrar el valor del área. Aquí muestro en formato flotante, 2 decimales, y imprimo el argumento A. Y luego copio la línea para modificar y mostrar en pantalla el valor del perímetro. Entonces aquí sería perímetro. Y finalmente agrego un Getch para poder mostrar o detener mi ventana en la versión final. Esto sería prácticamente todo lo que tendría que considerar si mi programa, o más bien si dentro de mis bibliotecas existiera la función área y perímetro, pero sabemos que estas funciones no existen en ninguna biblioteca, así que tenemos que desarrollar nuestras propias funciones. Si recordamos nuestras plantillas, una de estas plantillas, que es la número 1, después de haber declarado las bibliotecas, tendría que definir los prototipos de mis funciones. Entonces vamos a hacer uso de la plantilla 1 y a declarar los prototipos de estas dos funciones que voy a desarrollar. Nuevamente, como ya definí cómo va a ser mi función, yo le estoy diciendo que es una función paso por valor con retorno. ¿Qué es lo que me retorna? Un valor entero, un valor flotante, un carácter, o no retorna nada. Nuevamente, si ustedes observan, yo estaría retornando un valor de tipo flotante, así que en mi prototipo para la primera función de nombre área quedaría de tipo float, como la he llamado área. ¿Y necesita parámetros? Sí, necesita al menos un parámetro de tipo flotante. Voy a nombrarlo S. El nombre que ustedes le pongan a esta variable no importa. ¿Qué es lo que importa? Importa el tipo y importa lo que va a almacenar. ¿Qué es lo que va a almacenar esta variable S? Pues lo que yo le mande cuando haga el llamado a mi función. Cuando yo hago mi llamado a la funcionaria, mando el parámetro L. ¿Qué almacena L? Lo que ingresó el usuario. Este valor que almacena L se lo paso a mi variable S. Por eso se llama función paso por valor, lo cual quiere decir que S almacena el valor que tiene L y que finalmente es el valor que ingresó el usuario. Entonces por eso recuerden aquí que es una función paso por valor. El valor que tiene este parámetro se lo paso al parámetro S. Ya dentro de mi función debo considerar el valor que tiene S para hacer el cálculo del área. Se puede hacer lo siguiente: declarar una variable aquí de nombre, no sé, D, a la cual yo le voy a asignar un proceso. ¿Qué le voy a guardar a D? Pues el cálculo del área. ¿A qué es igual el área? El valor de L multiplicado por L. Pero aquí no existe L, sino más bien existe S con el valor de L. Así que para obtener el área voy a multiplicar el valor que tiene S por S. Y de esta manera estaría calculando el área.
S por S y el resultado se lo asigno a D, lo cual quiere decir que esta variable D almacena el valor del área. Y una vez que he terminado de hacer el cálculo, tendría yo que retornar el resultado. Así que voy a escribir aquí return el valor que almacena D. Y listo, este valor que se retorna de mi función área se lo asigno a A. De esta manera, bueno, yo no veo, digámoslo así, lo que hay como desarrollo dentro de mi función. Lo que a mí me interesa es mandarle un dato, ese dato lo va a procesar y me lo va a retornar de otra manera, al cual yo asigno a otra variable, en este caso sería a A. Si lo vemos de manera interna, entonces el valor de L se lo mando a S, ese valor de S lo aprovecho para multiplicarlo por sí mismo, asignar el resultado a L y finalmente retornarlo. Esto de aquí se puede simplificar todavía más. Resulta que no es necesario ni declarar esta variable ni hacer este proceso de asignación. ¿Qué es D? D corresponde al valor asignado por el producto de S por S. Así que bueno, yo podría escribir en la función return el valor de S por S. Si yo hago aquí el proceso que consiste en multiplicar S por S, entonces no necesito hacer este proceso. Y si ya no requiero ese proceso, pues tampoco necesito declarar esa variable. Así que bueno, esto sería todo lo que debe incluir mi función, un simple retorno del valor de S multiplicado por S. Ya tengo mi prototipo de la función, que es el paso 1, y ya tengo el desarrollo de mi función, que es el paso número 2. En este caso, les recuerdo, voy a hacer uso de la plantilla número 1. La plantilla número 1 dice que en la parte de arriba solamente se queda el prototipo, así que no tendría por qué definir la acción. La acción de mi función o el desarrollo de mi función quedaría en la parte de abajo, haciendo uso de la plantilla número 1. Nada más voy a modificar. Quiere decir que para la plantilla número 1, esto que acabo de desarrollar aquí quedaría en la parte de abajo. Y en la parte de arriba únicamente el prototipo terminando con punto y coma. De esta forma quedaría. Ahora sí, pasemos a la función del perímetro. Igualmente yo ya definí cómo va a quedar mi función perímetro. ¿Retorna un valor? Sí. ¿De qué tipo? También flotante. El nombre es perímetro y tiene como argumento un parámetro flotante. Este parámetro vamos a nombrarlo G. ¿Qué va a guardar G? Pues el valor que yo le mande aquí, o sea el valor de L. Y al igual que en el área, no importa cómo se llame la variable aquí. Lo que importa es el tipo y lo que va a almacenar. ¿Qué va a almacenar G? Pues el valor que yo le asigné, que en este caso corresponde al valor de L. Entonces para la segunda función, que se llama perímetro, G va a almacenar el valor de L. Al igual que en el caso anterior, solamente define el prototipo terminando con punto y coma, y en la parte final, después del main, voy a agregar el desarrollo de mi función. Nuevamente pongo el prototipo, genero la apertura del ámbito de mi función y desarrollo el proceso. ¿Qué es lo que tengo que hacer con el valor de G para calcular el perímetro? Multiplicarlo por 4 y retornar. Entonces quedaría return el valor de G multiplicado por 4, punto y coma. Y ya con esto tendría ahora sí definido mis 3 pasos para emplear mi función área y mi función perímetro. Este es el prototipo, este es el llamado y estos son los desarrollos o elaboraciones de mis funciones. Voy a ejecutar mi programa para verificar los resultados, pero antes no olviden agregar a su carpeta de proyecto el archivo edit
y prueba. Nuevamente de una carpeta anterior voy a copiar estos archivos y agregarlos a mi nueva carpeta. Pasamos a la ejecución de nuestro programa y verificamos que el resultado sea correcto. Bien, ya tenemos nuestra carátula, oprimimos una tecla y aquí ya nos dice que la aplicación trata de calcular el área y el perímetro de un cuadrado. Ingresamos de valor lado 2 y bueno, aquí me dice que el perímetro es de 8. Si ustedes observan, no apareció el área, y esto es porque seguramente coloqué en la misma posición y se está sobreescribiendo. Vamos a corregir y sí, efectivamente aquí está. Vamos a cambiar de coordenada al perímetro en la posición 11. Nuevamente ejecutamos, ingresamos 2 y aquí ya está. El área es 4 y el perímetro es 8. Tomen en cuenta las unidades porque en el caso del área son 4, dependiendo de aquí. Si son centímetros, aquí serían centímetros cuadrados. Y aquí el perímetro serían centímetros. Si son metros, aquí serían metros cuadrados y aquí simplemente metros. Así que bueno, tomen en cuenta también el uso de sus unidades. Y bueno, ya con esto estaríamos comprobando que efectivamente el resultado es correcto y que las funciones están cumpliendo con su objetivo, que es el cálculo del área y el perímetro. Ahora, muchos de ustedes dirán, es que ¿para qué hacer esto si al final fue más trabajo? ¿Y dónde está el asunto de que se menciona que hay más claridad y es mejor hacerlo con funciones? Bueno, desde el punto de vista, para este ejemplo, probablemente no se vea tan funcional tener que desarrollar funciones de usuario, pero sin embargo, de alguna manera nos ahorramos ciertos cálculos. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo el cálculo del área de un valor ingresado por el usuario. Si yo quisiera hacer el cálculo de otro valor, pues yo ya no estaría repitiendo un proceso que consiste en multiplicar L por L. Simplemente llamo a mi función y desarrollo los procesos. Por ejemplo, aquí ya sé que es el cálculo para el área, para el área y el perímetro de un valor ingresado por el usuario. Aquí lo voy a hacer para un dato específico, por ejemplo 4.5. Yo aquí voy a calcular el área de un cuadrado con lado de 4.5 y lo mismo podría hacer aquí. Y si ustedes observan, no estoy haciendo un proceso adicional, simplemente vuelvo a llamar a la función. Estos datos los voy a ubicar en la coordenada 14 y en la coordenada 15 y nuevamente ejecuto mi programa. Ingreso el valor del lado para el cálculo del dato ingresado por el usuario y aquí está. Y este segundo cálculo corresponde precisamente al valor que yo establecí como constantes. Si ustedes observan, de alguna manera, cada vez que yo empleo el mismo cálculo o el mismo procedimiento, ya no desarrollo estas nuevas funciones, simplemente las vuelvo a reutilizar, como es el caso del GoToXY. Yo no estoy desarrollando todos el proceso que implica ubicar el prompt, simplemente llamo a la función y le digo que la voy a utilizar otra vez, pero con nuevos valores o con otros valores. Esta es la intención de crear funciones, reutilizar código y simplemente cambiar el dato para obtener un nuevo resultado. Así que bueno, yo podría tener muchos cálculos de muchos cuadrados empleando la misma función, pero solamente cambiando el parámetro o el dato de entrada que requiero yo para hacer el cálculo. Voy a finalizar este video para continuar en un segundo retomando el mismo ejemplo, pero empleando otro tipo de función. Aquí nada más les recuerdo que la función que emplea es una función paso por valor con retorno. Voy a pasar a el segundo ejemplo, que es continuación de este primer ejemplo.